Señores, muy buenos días, dándole formal inicio al programa Última Entrega de hoy viernes, con noticias frescas de primera mano y de gran importancia a nuestra consideración, lógicamente. Miren, el día de ayer estuvo matizado por algunas informaciones que salieron al conocimiento de la palestra pública, las que resultan relevantes. Por ejemplo, fue condenado un reconocido activista político dominicano, el señor Luis Inchausti. Recuerdan que era de los principales activistas del PLD cuando subió por primera vez al poder. Posteriormente fue preso con el caso PM y luego tuvo una serie de vaivenes políticos, pero es un hombre que tenía mucho arraigo popular entre las bases del partido. Bueno, la situación fue del Partido Morado. La situación fue que el señor Luis Inchausti fue condenado por violencia de género. Creo que lo acusaron de que le dio una paliza a la que era su esposa, la hija del reconocido ex miembro fenecido del comité político guerrillero Jorge Botello, y fue condenado a 5 años de prisión. No se ha establecido la característica de la sentencia, pero todo indica, por su naturaleza, que se trató de un acuerdo con el Ministerio Público y con la víctima, ya que le pusieron una pena de 5 años de prisión, en la cual 2 años bajo arresto domiciliario y 3 años en una libertad condicional asistida. Ante este hecho, es evidente que constituye una sentencia firme, ya según podemos ver, entre hacia un político por violencia de género, y una hermosa señal para que la gente sepa que las mujeres no son zambá. A veces las iras del momento, la gente pierde el control, a veces uno no sabe lo que provoca algunas situaciones, pero la gente tiene que aprender a controlarse. La gente tiene que aprender a controlarse porque es una conquista la no violencia contra la mujer, y el hecho de que una persona adulta, y más un símbolo que es un político, pueda manejar las emociones y no llegar al tema físico, es un crecimiento que debe tratar de prevalecerse. Bien, así que nosotros lamentamos que se haya visto este señor Luis Inchausti en esta situación, un político, de verse condenado por violencia de género, pero el que se atrevió, las consecuencias a las saldas. Entonces, por otro lado, y moviéndonos al plano internacional, ya que estamos hablando de prisiones, en el día de ayer fue puesto, obtuvo una sentencia de habeas corpus del Tribunal Constitucional de Colombia el expresidente, el agrónomo Alberto Fujimori. Miren, señores, el señor Alberto Fujimori hizo 2 años de gobierno excelente, con una popularidad en la estratosfera. Enfrentó con éxito al movimiento guerrillero más agresivo y más sanguinario que en ese momento tenía América Latina, que era el movimiento Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un azote, era un terror en la política, y Alberto Fujimori logró enfrentar con éxito y eliminó prácticamente, sacó de combate ese movimiento guerrillero que secuestraba, que mataba, que tenía en zozobra al Perú, y con una campaña bastante interesante, con un sombrerote enorme encima de un Gredal. Venció a un intelectual, venció a Margot Vargas Llosa, que posteriormente fue premio Nobel de Literatura, y este agrónomo, este campesino, en un momento en que Perú tenía hambre, encima de un tractor, de un Gredal, logró vencer a Mario Vargas Llosa. Creo que el movimiento que él llevó en ese momento se llamaba Cambio 90, el que lo llevó al poder. Posteriormente se hizo una persecución contra él y uno de sus principales colaboradores, Vladimiro Montesino, el cual cumple condena en Perú, y Fujimori también cumple condena. Él se fue para Japón porque él es de origen japonés, y de allá se le ocurrió volver a aspirar. Aquí le echaron mano en Perú y no volvió a salir hasta hoy. Él fue beneficiado de un indulto, más sin embargo, el Tribunal Constitucional de Colombia revocó el indulto y lo mandó nuevamente a prisión. Es un anciano, Fujimori, ha pasado muchos problemas de salud, y él se llevó una acción de habeas corpus ante el mismo Constitucional, el cual le había revocado el indulto, y mediante un recurso de habeas corpus, él logró obtener su libertad. Se espera que entre el lunes y el martes de las próximas semanas se pueda tener la oportunidad de darle la libertad nuevamente al señor Alberto Fujimori. Miren, señor, yo quiero que ustedes vean este debate
que se da entre una mujer que yo admiro mucho, bien, es un debate presidencial en Colombia, entre una señora llamada Ingrid Betancourt. Esa señora llamada Ingrid Betancourt, vamos a ver el debate, después yo le doy los pormenores. Ingrid, usted que estuvo secuestrada, en ese caso que hoy se vincula a la investigación alrededor de Piedad Córdoba, ¿cuál es su comentario? Bueno, las pruebas están ahí. Ella es Teodora Bolívar. Obviamente sabemos que ella trató de que las liberaciones se acordaran a sus intereses políticos. Pero el problema no está en Piedad. El problema está en Gustavo, que acepta que Piedad entre con esas porque le trae financiación, porque le trae votos y porque apoya esa campaña. El problema es aceptar, es asociarse con Piedad Córdoba, Gustavo. Ese es el problema. Más aún, cuando en la campaña de Gustavo hay personas que están, es decir, fueron realmente los secuestradores de todos nosotros. Entonces ahí uno obviamente quiere la paz, pero uno quiere también... Yo una pregunta. Pero espera, ¿Cuál es la persona que fue secuestradora de ti que está en mi campaña? Los comunes están contigo. Los comunes no están conmigo, los comunes acaban de hacer una ley. Ingrid, usted que estuvo secuestrada, en ese caso que hoy se vincula a la investigación alrededor de Piedad Córdoba, ¿cuál es su comentario? Bueno, las pruebas están ahí. Ella es Teodora Bolívar. Obviamente sabemos que ella trató de que las liberaciones se acordaran a sus intereses políticos. Pero el problema no está en Piedad. El problema está en Gustavo, que acepta que Piedad entre con esas indicaciones porque le trae réditos políticos, porque le trae financiación, porque le trae votos y porque apoya esa campaña. El problema es aceptar, es asociarse con Piedad Córdoba, Gustavo. Ese es el problema. Más aún, cuando en la campaña de Gustavo hay personas que están, es decir, fueron realmente los secuestradores de todos nosotros. Entonces ahí uno obviamente quiere la paz, pero uno quiere también... Yo una pregunta. Pero espera, ¿Cuál es la persona que fue secuestradora de ti que está en mi campaña? Los comunes están contigo. Los comunes no están conmigo, los comunes acaban de hacer una elección independiente del pacto histórico, no me calumnie. Bueno. La calumnia aquí no cabe. O si no, ¿cuál es la realidad de las estadísticas? Mira, ¿sabes Comunes es una lista que pactó con el gobierno Gustavo, Santos, que hizo una elección independiente al pacto histórico. En el pacto histórico no hay un solo miembro de Comunes. Nosotros hemos visto cómo se acercan a ti, cómo tú los aceptas, y no solamente a los de Comunes, es que lo absurdo va a las fotos, por ejemplo, con Luis Pérez, y más aún, más absurdo, con César Gaviria. Es decir, estamos en el país de la esquizofrenia, donde tú que estuviste en contra y estás en este momento en contra de la apertura con toda una política proteccionista retrasada que nos va a llevar a los años 70, estás ahora de brazo cogido con César Gaviria, que fue el que trató de transformar, obviamente con errores de la apertura, ciertamente. ¿Con qué gobierno trabajaste cuando estuviste en el Ministerio de Hacienda? ¿Y tú? No, pregunto. Y dime una cosa, ¿y tú fuiste? Porque ahora es malo, no, pero cuando le dieron empleo es bueno. Yo pregunto públicamente, ¿en qué ministerio, en qué gobierno trabajaste cuando fuiste funcionaria del Ministerio de Hacienda? Y tú respóndeme, ¿en qué gobierno trabajabas tú cuando fuiste nombrada en la Embajada de Bélgica? ¿Sabes qué? En el de Gaviria, porque me iban a matar. Y renuncié. Bueno, ahí está. Y renuncié. ¿Sabes por qué renuncié? Porque te di una depresión. Tú que fuiste a visitarme en mi casa en Bélgica, ¿acompañada de quién? De Carlos Alonso Lucio. ¿Con qué teoría? Que trataron de convencerme. Cuéntame. A ver. Y no me voy a meter más en la discusión interna porque no quiero entrar en intimidades. Pero no veo por qué. Entonces me nombran para salvar mi vida, renuncio porque no quería estar en el gobierno de Samper y ustedes defendían a Samper. ¿O no lo defendiste con Carlos Alonso Lucio? He defendido a Samper. En mi casa. Reescribiendo la historia. Sí son malos, ustedes las maquinarias son ellos. Óyeme, entonces trabajas en el gobierno de César Gaviria y es malo. Mira, no reescribes la historia. El país sabe. Si tú no hubieras trabajado en esos gobiernos, hubieras podido decir con mucha tranquilidad. En tu embajada,
Yo estaba dando la pelea aquí para que eras congresista, denunciar, eras de los Quisiera preguntarles a los dos lo siguiente para darle la palabra a Fico Gutiérrez. La financiación. Tu colega era Carlos Alonso Lucio. Sí, como Petro, muchos otros. me gustaría preguntarle a Gustavo Petro para que entre Fico Gutiérrez, y es ¿qué fue lo que según usted le propuso Ingrid Betancourt entonces? La defensa del gobierno de Samper. Absolutamente Eso fue falso. lo que me propusieron, al lado de Carlos Alonso Lucio, que fue el primer defensor del gobierno de Samper. Bueno, miren, Y yo lo que es hice tan fue ridículo. renunciar. Miren, bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente, La confrontación directa. Aquí un debate es como una exposición. Usted tiene la oportunidad, cuando hay un debate aquí, es una exposición donde cada uno viene y da una teoría y que yo haré un monólogo, es un monólogo aquí lo que se hace. Pero aquí no hay una confrontación como se da ahí. Mira esa señora que ustedes están viendo ahí. Esa señora era aspirante a la presidencia de Venezuela. Esa es Ingrid Betancourt. Esa señora fue candidata a la presidencia de Venezuela como aspira ahora. Esa mujer fue secuestrada creo que por 8 años, por la guerrilla. 8 años de secuestro. ¿Usted sabe lo fuerte que es 8 años secuestrado para un hombre, una mujer o un niño? Esa señora fue secuestrada, fue violada. La preñaron, la preñaron, no la embarazaron, la preñaron los secuestradores. Porque es una acción cavernícola, una acción primaria, tomarla a la fuerza a los secuestradores. La preñaron a Ingrid Betancourt, tuvo un hijo de los guerrilleros y después en algunos tratados logró obtener su libertad. Duró muchos años retirada. Muchos años. Miren la hermosura y la elegancia de esa mujer. Entonces, esa señora duró muchos años retirada y vuelvo a verla ahora en el ruedo político. Hace unos años como que se reactivó y ahora está aspirando a la presidencia y tiene una discusión, porque todos esos políticos que ustedes ven ahí, fueron políticos que se desarrollaron en una ola de terror, que la gente a veces no sabe. En Colombia había una ola de terror en esos momentos por el poder que tenía la guerrilla, que todavía tiene, que la justicia tenían que ir con el rostro tapado, con una capucha, para que no se supieran quién eran los jueces que iban a conocer el caso, para que no lo mataran a ellos y su familia. Se conoció la época de la justicia sin rostro, porque los jueces iban con una máscara. Ustedes saben el terror que era un proceso judicial en Colombia. Entonces, estas personas que ustedes ven ahí, que ustedes no saben si fueron colombianos al final, que lo juzgaron, porque como no tenían rostro, sí, nadie sabe si no fue de otro país que lo llevaron. Entonces, esa señora, verla de nuevo en política, concho, me da como un reimpulso de que se repuso y que está tratando de enfrentar cosas. Y miren cómo se dan esos debates. Señor, por aquí. Y una fortaleza que tiene esa señora, porque yo recuerdo aquella vez cuando cuando la recibieron nuevamente después que fue secuestrada, estaba desbaratada. Sí, físicamente estaba desbaratada. Destruida, como se ha ido recomponiendo. Y mira lo hermosa que se ve ahora y lo fortalecida que está. O sea que está preparada, profesor. Sí. El debate de ella es demasiado contundente. Sí. Entonces, señores, por otro lado aquí, el Tribunal Superior Administrativo ordenó por sentencia la reposición del coronel Pepe Goyco. Pedro Justo Guerrero, Pepe Goyco. Sí. El coronel Pepe Goyco fue señalado, fue sindicado en muchos casos de corrupción, incluyendo en el caso Baninter, creo que lo mencionaron. Sí, y una tarjeta. Sí, rosa. Estuvo preso como en 2 ocasiones también, pero ha salido descargado. Y parece que fue puesto en retiro de manera irregular, o así lo entendió el Tribunal Superior Administrativo. Y por vía de consecuencia ordenó el tribunal que sea reingresado a la fila. Él fue puesto en retiro, creo que al gobierno de Lionel, hace 18 años más o menos. Sí. O sea, casi 20 años que fue puesto en retiro. Y el tribunal ordena hoy que sea reintegrado. Él se va a encontrar con muchachos que tal vez eran cadetes. Sí. Y ya son coronel igual que él. Que el expresidente Hipólito Mejía siempre le dio el apoyo a Pepe Goyco. Pero es el hombre que está con él. Siempre. Pero es el hombre que está con él. El que iba a la casa de Hipólito, en esos momentos en que Hipólito estaba olvidado, porque ya mucha gente busca a Hipólito, porque Hipólito nuevamente ha recobrado cierta fuerza, cierto carisma. Sí. Pero cuando Hipólito estaba medio olvidado, el que iba a la casa, usted nada más se encontraba con Hipólito en una mecedora y Pepe en otro. Sí. Con una lealtad fuera de toda discusión y fuera de todo riesgo. El hombre de confianza de Hipólito en su seguridad era el actual ministro de la Fuerza Armada y después Pepe Goyco. Cuando el ministro no estaba ahí, el que siempre estaba era Pepe. Entonces llegó su gobierno. Entonces no su gobierno. Sí. Entonces, si había una violación, ¿quién debe restaurársela?
su gobierno, y no hay ninguna razón, si hay una sentencia del tribunal, diga que no han dicho que no lo han reintegrado, tienen que hacerlo. Y nunca se demostró de que la cuestión de los delitos cometidos, al igual que también ahora se hablaba de una tarjeta fuerte, profesor, una tarjeta que tenía que eso era había un video que presentó, creo que Nuria Pierre. Una negrecita, digo una negrecita. Que le decía que no eran negras, que toma Pepe para que te diviertas. Una Pepe Card. Entonces, pero ya hay una sentencia de un tribunal que dice que los reintegren. O sea, si estamos hablando de un presidente que dice que está pidiendo un ministerio público independiente, claro, y que está pidiendo, no verdad, porque no es así. Si usted está pidiendo un ministerio público independiente, se supone que debe luchar por una justicia independiente también. Debe de ser. Y se supone que decía Eugenio María de Hostos que el mejor sacerdote era Fray Ejemplo. Entonces hay una decisión de un juez y se entiende que es independiente porque usted no la va a acatar. Así es. Acatarla. Aunque el presidente también tiene que cambiar un poco el discurso, profesor, hay que ayudarlo ahí, porque profesor, el presidente dice siempre, vamos a tomar, vamos a hacer. O sea, se designa como parte de la justicia el presidente. En primera persona, cuando habla de justicia. Sí. Cuando habla de justicia. Entonces es un tema que está ahí. Es un tema que está ahí, es un tema que debe ser analizado, un tema que merece ser ponderado, que merece ser estudiado, pero por lo pronto, Pepe Goyco tiene una sentencia que ordena su reintegro. Y ya la tiraron para que la gente no se sorprenda cuando los reintegren mañana. No, hay una sentencia. Eso no, esa filtración no fue accidental. Sí. Esa filtración no fue accidental. Regresó Pepe. Y además, siempre los expresidentes tienen un general en su seguridad. Así es. El general que tenía Hipólito. De confianza. El general que tenía Hipólito era Diamorfa. Pero ya, como Diamorfa viene a ser ministro, cuando salga de ahí viene en retiro, porque la ley establece que después que usted es ministro de la Fuerza Armada no se puede quedar azarando en el medio. Tiene que darle paso a otro. Entonces no va a ir de nuevo de que está evitando que se le manche la camisa a Hipólito con el agua de coco. Sí. Ya esa función la tiene que hacer otro general, no él. Entonces, ante ese hecho, que fue un acto muy noble, la gente lo critica. La gente lo critica. No, porque si no se ha demostrado nada y al final es inocente. Alguna gente no saben que Hipólito y Diamorfa son familia. Bien, alguna gente no lo saben, pero alguna gente no saben que Hipólito lo ve como un hijo porque el parentesco viene por el papá. Y si tú andas con una gente que tú lo ves como un papá que te ha promovido, que trabaja con él y se está viendo a coco y le va a caer arriba y tú puedes meter la mano para que no se le manche la camisa, tú no lo harías. Hasta por un amigo. Claro, pero lo que pasa es que lo que pasa es que la gente es mala. No es que la viendo, él no tiene necesidad, hay cariño. Porque aquí la gente tiene que definir cuando hay cariño y cuando hay lambonería. Y en este caso fue una expresión de cariño. Y eso se da entre los amigos. No, porque hay gente que aparan hasta el agua de coco con la lengua para ver. Pero él lo hace con cariño porque él lo quiere, ellos se quieren. Sí. Y Pepe Goyco se quiere con Hipólito y con ellos, es una estructura. Y la gente tiene que entender eso. Sí. Porque aquí ese es el problema que tenemos, que todos lo quieren confundir en ocasiones. Entre Hipólito Mejía y Luciano Diamorfa había cariño. Eso fue una acción como de un hijo a un padre, o como de un padre a un hijo. Cualquiera lo hace con una gente que le tenga cariño. Hipólito siempre ha sido muy claro también. Claro. Hipólito no anda con rodeo. Hipólito siempre ha estado muy firme en su amistad de su gente. Sí, miren señores, por otro lado, se tiene una marcada preocupación con un tema muy sensible y es una discusión que se ha presentado entre el senador de la provincia de Santo Domingo, apellido Tavares, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el cual Alfredo Pacheco lo calificó de atrevido y que lo estaban acechando, que ese senador es un atrevido. Por otro lado, el senador le contesta en el tema del atrevimiento, dice él que a él nadie lo va a callar y que él no le tiene miedo que lo acechen, que a él lo vivían acechando el DNI, muchísimas cosas, y que él lo que es un enemigo de la corrupción. Yo creo que ese sería el empresario más sano que ha tenido este país. Guay. Si se investiga bien, debe ser el empresario más sano que ha tenido este país. Mire, ese hombre llegó a senador y nadie sabía quién era él. Es más, nadie sabe quién es él en la provincia. Usted lo pone en cualquier lugar o en un sitio. Tienen que ir a los principales sitios de la provincia, en Megacentro, lugar de Venezuela. Usted se mete en un barrio con nadie sabe qué pata puso ese huevo. De bajo perfil, muy bajo perfil. Que nadie lo conocía porque él gana, no porque la gente lo conociera ni lo aceptara. Él lo ganó en una ola en el cual la gente se levantó en contra del PLD cuando se hizo la cuestión de la Junta y una serie de cosas.
y él logró obtener el beneficio del momento. Y ha tenido una serie de confrontaciones con la gente de su mismo partido, porque, por ejemplo, él no es un senador con ese gran arraigo en la provincia. Fíjate que no se parece a nadie ya. Es un senador de Moca, es un mocano, para dirigir la provincia de Santo Domingo. Entonces, pero la que estaba allá era sanjuanera, porque la provincia está compuesta, está todo el mundo. Sí, sí, lo menos que ha pasado es capitaleño, por ahí los provincianos, lo menos que ha pasado es eso. Sí. Entonces, cuando usted analiza la composición del tema, usted advierte, en primer lugar, él llega sin ese gran compromiso, porque él no venía de una militancia de base, él vino como un extrapartido, como una sociedad civil. Okay. Él gana como consecuencia de que se levantó esa ola contra el PLD. Él gana con la fortaleza del trabajo de muchos diputados que sí tenían arraigo, como Amado Díaz, entre otros. Bien, entonces, él llega a senador. Y lo primero que dice él, que él no quiere el barrilito. Ese barrilito son como 2 millones de pesos mensual. Sí, algo así. Porque es un peso por cada votante. Exacto. Y la provincia de Santo Domingo paga como 4 peajes. Porque te paga el peaje de Boca Chica, te paga el peaje de Jaina, te paga el peaje de la Duarte, porque usted mete para Pedro Bravo, a Carrillo, esa zona, sí, se paga peaje. Sí. Te paga el de la Samaná, que toda esa parte del territorio le corresponde a Santo Domingo. Sí. Entonces, ante esta realidad, este senador, ese 2 millones, para una gente que tiene servicios sociales, es efectivo, pero para una gente que no lo hace, es innecesario. Entonces, él habla tal vez con la libertad que debe haber un senador, pero fue una frecura. Venía a decir que el proyecto de la Cámara de Diputados no se aprobó, que es lo que provoca la discusión, porque la gente habla de la discusión y no sabe por qué se discutió. La gente habla del conflicto y no sabe cuál es la razón que provoca el conflicto. Entonces, ¿por qué discuten el senador y Pacheco? ¿Por qué se produce la controversia? Porque dice el senador que el proyecto del Código Penal, del Código Penal no se aprobó por la Cámara de Diputados. Porque cuando ellos llevaron su proyecto aprobado, la Cámara de Diputados le presentó otro. Pero, hijo de Dios, y es una camisa de fuerza que tiene que aprobar lo que a usted le dé su voluntad o lo que le dé la voluntad al Senado. O no son dos instituciones diferentes en el mismo Congreso. ¿Por qué ustedes no aprobaron el de la Cámara de Diputados? Entonces tenían que aprobar el suyo, porque el suyo era mejor que el otro. Pero los diputados se metieron en un hotel 5 días. Y se trancaron para llegar a concluir sobre esa cuestión. Y después se presentó el conflicto. Ahí hay demasiada lucha de intereses. ¿Por qué hay que aprobar el suyo? El suyo es mejor. Usted se detuvo a estudiar el otro. O están obligados, son empleados suyos. Porque ese es el problema cuando tú pones un capataz al frente de una institución. O como parte de, que él cree que todos los otros son subalternos de ellos. Ese es el problema de poner estos capataz. Que creen que los diputados son empleados de él. Buen abusador. ¿Por qué no crean una nueva comisión? Mira, ¿dónde nos equivocamos? Porque ese código tiene muchísimos disparates que mandaron ustedes e inobservancia. Tiene muchísima inobservancia. Yo le presenté 2 ayer. Yo le dije, si un hombre es condenado por pedofilia, por abusar sexualmente de menores de edad, lo condenan a 10 años de prisión. A 10 años de prisión lo condenan. Cumple sus 10 años. Ese hombre puede trabajar en un maternal, puede ser chofer en una escuela de niños, puede ser profesor de deporte en una escuela de niños. Puede ser. No. O sea, un individuo con un antecedente de haber cumplido sentencia por pedofilia puede trabajar con niños. No. El código planificó eso. No. Y no merece planificarlo. En este país no hay caso de pedofilia. Pero ahora mismo acaba el Tribunal de Puerto Plata de echarle 20 años a un abuelo que abusó y preñó su nieta de 12 años. Aquí no es normal, no es frecuente casos de abuso sexual contra menores. No se ven a cada rato en las academias de béisbol y en muchísimas escuelas de baloncesto y hasta de fútbol. Eso es corriente. Ahora, si no hay una legislación fuerte, que aquí muchos casos lo han sancionado, otros han pasado por desapercibido, entonces usted se pregunta, señores, y eso no merecía que se observara en ese código. Usted lo observó, ya que usted está hablando tan duro, porque ni de derecho sabe. Usted lo observó, porque usted es un empresario, usted lo que sabe hacer cuarto. Entonces, le pregunto, si una persona es condenado, como pusimos el otro ejemplo de ayer que se mencionó, si una persona es condenada por envenenar gente, puede ese ciudadano trabajar en una cocina.
No. Puede ser delivery de comida. No. Y aquí no tenemos caso de eso. Recientemente nos vimos un tipo que iba a una maternidad, creo que en Santiago, y a las parturientas pobres llegaba, que tenía una pariente allí, iba a llevarle jugo. Ay, tú comiste, toma este juguito. El juguito tenía un veneno, la parturienta venía, perdía la conciencia y le robaba a la criatura. Y no tuvimos como 3 casos de eso. Esa sola persona puede trabajar en una cocina. ¿Y dónde está usted viendo esas cosas en el código? Porque el Código Penal, ¿de qué regula el Código Penal? Yo le pregunto y no sabe. No, porque son pequeñeces. Pero yo le pregunto a ese senador, ¿qué regula el Código? Y tal vez no lo sabe. Porque el Código lo que regula son los delitos y las penas, qué es una falta y cómo se sanciona. Porque el procedimiento se dirige por un código procesal, cómo se encausa, cuáles son los... Es un código procesal, pero lo que regula la falta y la pena es el Código Penal. Eso tiene que estar muy preciso, porque ellos nada más están concentrados en las 3 causales del aborto, donde están condenando a muerte una persona que ni siquiera se consulta, porque el concebido, no el nacido, el concebido se da por nacido, dice el Código Civil, cuando es para su beneficio. Si se murió un individuo y tenía una fortuna, por ejemplo, 100 millones o 100 millones, esa mujer que estaba embarazada con ese concebido, si era la esposa de él o quedó embarazada de él, a esa criatura se tiene por nacido a la hora de contar los bienes. Mira, él le toca, ella está preñada, eso lo protege. Ahora dice, pero mira, la violaron. Es fuerte una violación. Es fuerte. Terrible. Psicológicamente, emocional y en todo lo que tiene aspecto físico, terrible eso. Exacto. Entonces, eso tú dices, pero ven acá. Entonces está condenando al niño. Eso hay que analizarlo. Porque aquí dice, si el niño viene con deformación física, si la mujer tendría la opción también, esas causales. No, va a venir bico, va a venir torcido, va a venir con esto. Vamos a salir de él. Eso lo permite. Lo permitiría esas causales. Y si sale buen mozo y su fuerte y robusto, a eso lo pueden tener. Entonces pueden tener activo y no pasivo. Señores, vámonos a una breve pausa. En pocos minutos retornamos por aquí.